Bien, si alguien puede lo comparte al grupo, ya el link de si va a transmitir en YouTube, no hay problema. Bien, bueno, este es el primer parcial del año 2022. Algo que tienen que saber que los exámenes de anatomía humana son netamente cerrados, de opción múltiple. Es decir, solamente una opción es correcta. También hay que tener cuidado, ¿no? De, a veces hay dos que pueden estar correctas, pero siempre hay que pensar un poquito, razonar un poco más y entonces deben escoger la mejor, ¿no? Siempre tengan cuidado en eso, ¿no? Porque a veces sí, a veces después del examen dicen, pucha, también era este nervio, esta arteria, y salen tristes o algo, pero el libro dice exactamente más puntual una cosa que la otra, ¿no? Porque ustedes saben, a veces pueden insertarse en un lugar, a veces no, a veces pueden hacer de ahí y a veces no. Entonces, así es la anatomía, ¿no? Entonces, ustedes tienen que leer bien cuál es el certero, ¿no? Cuál es el que más porcentaje o cuál más se da en el ser humano. Bien, bueno, tenemos aquí, yo les voy a ir explicando y vamos a ir resaltando la correcta, ¿no? La primera pregunta del año 2022, todo el examen que vamos a ver es 2022, después vamos a ir viendo más documentos para los que recién entraron. ¿Qué nervio está formado por los ramos inferiores de los ganglios torácicos, el décimo, el undécimo y el duodécimo? Es decir, el 11, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Aquí nosotros, si vemos cómo se inervaba, ¿no? Lo que es el parte del corazón, nos explicaba en el tórax que tenemos los esplácnicos, ¿no? Tanto mayor, menor y el inferior, también llamado imo. Luego tenemos el esfrénico y vago. Primero hay que descartar bien, sabiendo que el vago es un nervio, un par craneal. Entonces ya ahí descartamos al vago, porque es un par craneal, no nace de ganglios torácicos, porque está, no ese torácico, o sea, nace en la cabeza, o sea, no hay como sea, ¿no? Luego nos habla de frénico. Frénico, si ustedes recuerdan, nacía de las raíces C3, C4, C5, no nace de ganglios torácicos, por lo cual ya nos quedan los esplácnicos, ya eliminamos los que están de relleno. Entonces, aquí ya nos quedan tres opciones, lo que son esplácnico mayor, menor y el inferior, o también llamado IMO. ¿Alguien de ustedes supiera alguna respuesta y tuviera algún porqué? Tratemos de hacerlo participativo, ¿no? Para que no se aburran de escucharme hasta las 10. Entonces, si pueden participar, no tengan miedo de equivocarse, porque así más se le queda a uno, ¿no? Uno siempre se le queda lo que se equivoca, no lo que sabe. Ya lo que sabe a veces se olvida después del examen y ya queda en blanco, ¿no? Ahora también si no nadie va a participar, bueno, yo también puedo estar como Robocop, ¿no? Y responder y responder. Bien, entonces lo hacemos como Robocop nomás, ¿no? Directo, a la pregunta, a la respuesta. Bueno, aquí el mayor y el inferior tenemos que descartarlo, ya que estos nacen de otras raíces y lo que nacen exactamente, según Rubier, de estos nervios, va a ser el menor, ¿ya? Esto es fijo, sí o sí, algunas veces entra esto, así que deben memorizarlo. Ahora, también tenemos otra pregunta, también fija, que siempre es preguntado, ya sea cómo se forma, cómo nace o cualquier cosa. Tenemos la vena ácidos mayor. La vena ácidos mayor, dice, desemboca en algún lugar. En los troncos electrocefálicos sabemos que nacen de lo que viene a ser de los brazos y lo que es la vena yugular interna. La vena cava superior nace gracias a los troncos electrocefálicos de ambos lados, ¿no? La yugular, aquí nos explica si es externa o interna, el arco aórtico y la vena cava inferior. Entonces, si ustedes leen, van a saber que el ácido mayor directamente desemboca en la vena cava superior. Porque si ustedes han visto en el pulmón, hay incluso el arco que le hace el callado, se llama el callado de la vena ácido,
a lo que es el tronco pulmonar. Entonces salta para llegar a la cava superior. No confundirse porque el se confunde porque piensan, viene del tórax, ¿cómo va a llegar a la cava superior? Llega a la inferior, van a decir. Entonces aquí, esto está claro y esta es la respuesta correcta. Luego tenemos el orificio atrioventricular izquierdo. Está provisto de un aparato auricular denominado válvula atrioventricular izquierda o mitral. Esta válvula posee dos valvas cuadriláteras. ¿Cuál es la situación? Esto es sencillo, ¿no? Nosotros tenemos las valvas atrioventriculares en este caso y tenemos la sigmoidea. Para hablar de ella, tienen que saber ustedes la disposición. Siempre se pregunta sigmoidea o atrioventriculares. En caso de la sigmoidea es fácil. Solamente tenemos dos, ¿no? Tenemos la aórtica y tenemos la pulmonar. La aórtica, fíjense que inicia con la letra O, digo letra A. Si inicia con la letra A, entonces son dos valvas anteriores y una posterior. La pulmonar inicia con la letra P, entonces dos posteriores y una anterior. Esto es fijo de examen. Pero aquí nos pregunta una atrioventricular, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener que memorizar que en ambas valvas atrioventriculares hay una anterior, hay una posterior. Pero aquí es distinto, porque la válvula mitral, también llamada bicúspide, cuando dice bi solo tiene dos valvas, entonces elimina una. En el caso que la otra valva, la válvula tricuspidia, tenía tres, tenía una sectal. Entonces eliminamos la sectal y ahí vamos a encontrar lo que es ya anterior y posterior, que sería la respuesta correcta. Bien. Luego tenemos cuál de las siguientes estructuras en mediastino medio. Siempre los de mediastino tienen que memorizar todo. Entonces aquí no dice arco aórtico, timo, nada que ver, esplácnicos y vagos. Aquí la respuesta correcta es sencillamente memoria pura, ¿no? Bronquios principales. Luego el aparato auricular aórtico comprende tres valvas semilunares. La situación de estas valvas es para que vean que esas son fijas, ¿no? Si empieza con la letra A, entonces son dos anteriores. Entonces vamos a ver la primera opción. Una posterior y las otras dos son anteriores, una derecha, una izquierda. Acá nos habla una anterior, dos posteriores, al revés la cosa, que esta es la pulmonar sería. Las tres son posteriores, las tres son anteriores, nada que ver. Y esta, no, esta anterior y posterior y sectal se corresponde a la pulmonar, ¿no? Entonces está clara la respuesta. Si empieza con la A, entonces dos anteriores y una posterior. Bien. Luego, ¿cuál de las siguientes arterias nace en la base del cuello y está totalmente situada en la región anterior del cuello? Aquí nos dice que nace en la base del cuello. Bien, entonces aquí la común izquierda, ustedes pueden leer el arco aórtico, no tiene nada que ver, no está en la base del cuello. La subclavia, carótida interna, externa, nacen más arriba, no nacen en la base. Entonces esta respuesta es sencilla, arteria carótida común derecha, porque ella tiene que nacer aparte del tronco brachiocefálico, no nace directamente del arco aórtico. Luego tenemos esta ya, una pregunta más larga, que dice, ¿cuál de las siguientes estructuras anatómicas del cuello es una formación rica en nervios? Bien, hay que tomar atención. Y terminaciones nerviosas, sobre todo del gloso faríngeo, que actúa como quimiorreceptor. Esta es la palabra clave, quimiorreceptor, porque tenemos un quimiorreceptor y tenemos un vasoreceptor, que informa a través de las modificaciones en sangre y termina por vía refleja, es decir, una estructura quimiorreceptora, ¿ya? Ustedes deben haber leído que tenemos el nervio vago, que da los nervios de Sion, y el nervio glosofaríngeo da los nervios de Hering. Entonces, la palabra clave es quimiorreceptor. Ambos están cerquita, pero la diferencia es que uno es senocarotídeo y otro es glomocarotídeo. Cuando hablamos de quimiorreceptor, y aquí también es el glosofaríngeo, acuérdense del gloso, quimiorreceptor, glo, glomocarotídeo es la respuesta correcta. Ahora usted dirá, ¿por qué no es senocarotídeo? Porque este es un varoreceptor. Y al decir varo, significa que corresponde a lo que es presiones, ¿ya? Y el glomo corresponde a lo que es químicos, ¿ya? Es decir,
los gases que terminan en las arterias. Es decir, la diferencia entre dióxido de carbono y oxígeno, que son los gases circulatorios. ¿Qué músculo divide el cuello en triángulo anterior y posterior? Está sencilla y regalada. Músculo esternocleidomastoideo. Leo, ¿qué músculo del cuello es considerado un músculo digástrico y se inserta en el borde inferior del yoide? Sencillo. Cuando dice digástrico, nos refiere a que tiene dos vientres. Y hay uno que cruzaba el esternocleidomastoideo y me dividía en dos los triángulos, ¿no? El triángulo posterior, sobre todo. Y este es sencillo. Venía del homoyoideo. Luego tenemos el plexo braquial constituido por comunicaciones de ramos anteriores de los cuatro últimos nervios cervicales y el primer nervio torácico, es decir, lo último. ¿Cuál de las siguientes ramas anteriores permanece independiente y forma el tronco primario medio? Bien, entonces a esta hay que tomarle atención. Yo siempre le expliqué en clase cómo se formaba, ¿no? C5, C6, C7, C8 y T1. Nos está preguntando el primer tronco, el tronco primario, quién formaba el medio. Entonces aquí era sencillo. Yo siempre le dije a ustedes, el 5 y el 6 se unen. El 7 yo le hago la mnemotecnia de que siempre va solo. CR7 solito. Y C8T1 otra vez acompañado. Entonces yo me acuerdo siempre que CR7 va solito. Y me está preguntando cuál forma el tronco primero medio. Este es el superior, este es el medio y este es el inferior. Entonces la respuesta correcta está clara. El número 7, es decir, el séptimo. Bien. Ahora nos habla entre qué estructura se encuentra la cavidad pericárdica, un regalo del Señor Jesucristo, ¿no? Porque únicamente hay que responder entre las dos láminas, parietal y visceral. Bien, tienen que responder entre estas dos láminas, ¿ya? Del pericardio seroso. Debe confundirse entre estas de aquí, porque mira aquí, entre pericardio seroso y fibroso. No, está entre la lámina parietal y visceral del pericardio seroso. Bien, hay que leer bien. Porque usted puede decir, entre el precario seroso y fibroso. Puede ser, pero no, está en lo que es en el seroso, pero entre las dos láminas del seroso. ¿Ya? Ahora, ¿qué arteria irriga el tercio posterior del tabique interventricular y la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo izquierdo? Bien, ustedes tienen que recordar para toda la vida que la región anterior del corazón es irrigada por la coronaria izquierda y la región posterior del corazón es irrigada por la coronaria derecha. Entonces nos está diciendo el tercio posterior, pero también usted va a decir, pero si no dice parte izquierda, sí, pero nos está diciendo la parte posterior. Entonces aquí la respuesta correcta es la coronaria derecha. Luego otro regalo de Dios, el límite anterior de tabaquera anatómica está por, aquí tenemos el extensor largo del pulgar. Hay que recordar esto siempre, la mnemotecnia largo, corto, largo. Extensor largo, luego viene el corto y luego viene el abductor largo. Largo, corto, largo. Luego, ¿qué hueso no corresponde al hilera superior de los huesos del carpo? Bien, la hilera superior, esta es la mnemotecnia, no sé si sus auxiliares les han dicho. Yo esta les voy a hacer recordar para toda la vida. Ese pipí hace tra tra y es grande y ganchoso. Bien, es una mnemotecnia chistosa, pero tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Este hace me divide en las dos filas. ¿Por qué? Es escafoide, C, semilunar, pi, piramidal y pisiforme. Esa es la fila superior. Y la fila inferior son los de acá. Tra, trapecio, otro tra, trapezoide, grande y ganchoso. Sencillo entonces. Entonces descartamos. Ese pipí es la fila superior. Escafoides está, semilunar está, piramidal está y pisiforme está en la fila superior. Entonces nos queda el descarte, mire los tra, tra, grande y ganchoso, que estaría entonces en el trapecio. Bien. Son embotecnias que salvan la vida, ¿no? Así como CR7 solo. Ahora aquí ese pipí se trata y es grande y ganchoso, que es más chistosa. Luego tenemos la articulación humerocubital. Está sencilla. Tenemos que recordar entre el húmero y el cúbito tenía la posición coronoides, el olecrano y la tróclea humeral. Como no hablamos de tróclea humeral, pues es obvio que es una articulación troclear.
Luego tenemos el plexo braquial, se forma de ramas anteriores de los nervios. Aquí es sencillo, ¿no? De C5 a T1, lo que es la opción D. Esta es netamente memoria. Luego, ¿en qué dedos terminan los músculos interiosos dorsales de la mano? Aquí en clases, ¿no? Lo que son, ya lo hemos hecho de los dedos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, solamente quiten lo que es, quiten lo que es unan el pulgar con el dedo pequeño y les queda el segundo, el tercero y el cuarto. Esos son los dorsales. Cuando juntan, abran su mano, cuando junten el pulgar con el dedo pequeño y les quedan el segundo, el tercero y el cuarto. Esos son lo que son los dorsales de la mano. Segundo, tercero y cuarto. Y para los palmares van a quitar lo que es el dedo medio y el pulgar. Y esos son los palmares. Es decir, el primero, el tercero y el cuarto quedaría. Bien. ¿En qué hueso se encuentra la apófisis coronoide? Aquí tenemos al cúbito. Al cúbito. Bien. Luego el ligamento anular. Ustedes recuerdan, el ligamento anular rodeaba, ¿no? Lo que es la circunferencia radial. Entonces este va a originarse en lo que es la articulación radiocubital superior. Bueno, ahora ya vamos a otras preguntas un poquito más complejas, ¿no? El examen a veces empieza difícil y después se hace fácil, a veces comienza fácil como este. Empezó regalado, ¿no? Preguntando cosas muy básicas y ya después ya pregunta cosas un poquito más complejas. Uno de los enunciados no forma parte de la cavidad orbitaria. Bueno, aquí al tiro hay que leer frontal, maxilar, etmoide, vómer y a la mayor del fenoide. Aquí una pregunta regalada. El boomer no tiene ni idea de topar lo que es la cavidad orbitaria. ¿En cuál de estas caras de los laberintos de movilidad se realizan los cornetes superior y medio? Sencillo, los cornetes van hacia adentro, no van a estar hacia afuera. Entonces van en cara interna. Luego, el nervio infraorbitario, que en su recorrido se introduce en el mismo surco, conducto, y desemboca este nervio es rama terminal de quién, dice el nervio infraorbitario. El infraorbitario, recordemos en qué huesos está todo esto, que es el maxilar. Entonces, sencillo, la respuesta es el nervio maxilar. Su rama terminal es el nervio infraorbitario. ¿No? Este nervio es muy bonito, no sé por qué les gusta mucho a los docentes, pero siempre lo preguntan, el nervio infraorbitario, el maxilar, sobre todo trigémino y facial pregunta. Luego tenemos la cámara anterior y posterior del globo ocular, que contiene el humor acuoso. Están divididas por una estructura. ¿Quién divide? Este es sencillo, la que da coloración al globo ocular, que es el iris. Luego, ¿qué venas al unirse forman los troncos venosos brachiocefálicos? Otra pregunta de memoria pura, yugular interna y subclavia. Luego tenemos los nervios temporobucal, temporal profundo medio y temporomaceterino. Son ramos del nervio. Cuando dice temporal, estos tres temporales son conocidos por el ojal retrocondilo de Yubara. Y ahí atravesaba las ramas terminales del nervio mandíbula. El B3 es el trigémino. Bueno, ahora la arteria maxilar interna es rama de la arteria. Aquí la maxilar interna es rama terminal de lo que es la carótida externa. Memorizar únicamente las terminales, ¿no? De cada arteria, porque si me preguntan, una de las siguientes no es terminal, una de las siguientes no es colateral, de las arterias, sea carótida interna, o maxilar interna, o la facial. Eso tienen que ir viendo, vamos a ir viendo las P, eso, que solamente preguntan, una de las siguientes no es, una de las siguientes es. Entonces ustedes tienen que saber por lo menos sí o sí las terminales. Y ya ahí van a decir una de las siguientes es terminal y la van a encontrar. Y una de las siguientes es colateral y van a encontrar, porque si saben las terminales, ya las colaterales las tienen al descarte. Eso yo les digo ahorita, ¿no? Porque no tienen mucho tiempo, entonces memorizar solamente una, porque si saben las dos y en el examen se ponen nerviosos, no van a saber nada. Bien, entonces ahorita es tiempo de estudiar de forma inteligente. Bueno, la segmentación pulmonar del culmen, el pulmón izquierdo es. El culmen tenemos que saber que se divide
en lo que es, yo le digo normas APA, ¿no? Apical, posterior y anterior. Normas APA. ¿En qué nivel vertebral del cadáver se localiza bifurcación traqueal? Esto es a nivel de torácica 4. Bien. Ahora, ¿cuál es el músculo tensor de la laringe? Bien, solamente hay un músculo tensor de la laringe que es preguntado y es inervado por el nervio laringo recurrente, ¿no? Que es el cricotiroideo. Luego tenemos este, la mayoría de los músculos de la lengua están inervados por cuál de los pares craneales. Los músculos de la lengua están inervados por solamente un par craneal que es motor. Y hay unas excepciones como algunos le llega inervación del glosofaringo también y otros del vago. Pero dice la mayoría. Entonces, te coloco glosofaringo o vago, puede ser, ¿no? Pero dice la mayoría. Entonces es una pregunta puntual. Entonces la mayoría es el doceavo paracraneal, el hipogloso. Bien. Entonces este ha sido el primer parcial del año 2022. Vamos a ver otro. Bien, vamos a cortar, cabalito está acabando en 4 minutos. Lo corto y vuelven a ingresar, ¿ya?